Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Escos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de Relatividad General en aproximadamente 20 minutos, a veces más, a veces menos. Y ya estamos en la lección 22 y vamos a hablar sobre la naturaleza ondulatoria de la gravitación. Si estáis interesados en estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha en vuestras pantallas. Bueno, esta es una lección muy importante y os lanzo esta pregunta, porque aquí y ahora, normalmente cuando se habla de las ondas gravitacionales, de las cuales vamos a acabar hablando al final de esta presentación, se suele dar después de haber derivado las ecuaciones de relatividad general, las de ecuaciones de campo de Einstein, y a partir de ellas se derivan las ecuaciones que gobiernan las ondas gravitacionales. Entonces, os preguntaréis por qué nosotros, antes de derivar las ecuaciones de campo de Einstein, estamos introduciendo esta lección aquí. Y es que debido a la manera en la que he decidido introduciros la relatividad general, veréis que mediante un procedimiento muy sencillo vamos a poder obtener las ecuaciones de las ondas gravitacionales sin la necesidad de partir de las ecuaciones de campo de Einstein. Para ello vamos a obtener unas ecuaciones que se denominan las ecuaciones lineales de campo de Einstein y pues las vamos a derivar de la forma más fácil que vais a encontrar. Yo creo que no vais a encontrar por ahí ni en la universidad ni en otras presentaciones una manera más sencilla de derivar estas ecuaciones, aunque quizás no sea la más ortodoxa. Pero ya en su día lo haremos cuando hablemos en profundidad sobre las ondas gravitacionales. Derivaremos las ecuaciones con toda rigurosidad, pero por el momento yo creo que no es necesario. Estas ecuaciones lineales de campo de Einstein son fundamentales para el estudio de ondas gravitacionales, de las cuales pues vamos a hablar un poquito en esta lección. Muy bien, pues ¿dónde nos habíamos quedado con las ecuaciones de campo de Einstein? Porque en las últimas lecciones nos hemos centrado un poquito en aprender algo de geometría diferencial y de cálculo tensorial. Pues bueno, os voy a recordar que Einstein comenzó de una aproximación newtoniana a la gravitación, ¿no? Pues las ecuaciones normales de Newton que gobiernan los movimientos de traslación de los planetas, pero lo que hizo fue, gracias a unas lecciones, a unos datos de relatividad especial, dio el salto de considerar el tensor métrico como una especie de campo de energía potencial y utilizando una versión de la ecuación de Poisson propuso estas ecuaciones, dado que como veis son dependientes de dos índices, en cada índice mu y nu representa una de las coordenadas del espacio-tiempo, siendo mu o nu 0 igual al tiempo, 1 igual a la primera coordenada x, 2 igual a la coordenada y, 3 igual a la z. Él propuso pues esta ecuación de la que ya hemos hablado en otras lecciones, donde el laplaciano del tensor métrico es igual a 8πg dividido c a la cuarta, multiplicando el tensor de energía y momento. La derivación de esta ecuación la tratamos en este mismo curso, más específicamente en la lección 6, por si queréis visualizarla. Y de hecho os recomiendo visualizarla antes de ver esta. Bien, es muy probable que antes de derivar las ecuaciones de campo, Einstein derivara las ecuaciones que os voy a mostrar hoy en esta presentación. Porque la idea original de Einstein era considerar la gravitación como si fuera una teoría electromagnética. Aquí está Einstein con 13 años, no sé si sabéis que su tío era ingeniero, y bueno, pues montó una pequeña empresa
una spin-off, digámoslo así, pues de tecnología en el taller de la casa de Einstein, y entonces Einstein tuvo acceso pues a tecnologías en aquellos momentos sobre teoría electromagnética y se interesó mucho por estos temas, de tal manera que Einstein era un auténtico experto en electromagnetismo. Entonces la idea original de Einstein era tratar la gravitación como una teoría electromagnética, como vamos a ver a continuación en esta lección. Vale, para ello vamos a dar un paso intermedio muy importante. Hemos comenzado de la primera ecuación de campo propuesta por Einstein, que es un laplaciano del tensor métrico, y es igual pues a todo esto, como ya hemos mencionado antes. Pero tal como hablamos en las lecciones anteriores, esta ecuación tiene varios problemas. Uno de ellos es que no es una ecuación covariante. Es válida a nivel local eligiendo un sistema de referencia específico, en este caso un sistema de referencia X, Y y Z cartesiano, dado que el laplaciano que tenemos aquí es un laplaciano tridimensional. ¿De acuerdo? A pesar de que está actuando sobre un tensor métrico cuyas coordenadas están dadas en 4 dimensiones. Por lo tanto, esta ecuación es un poco incompleta. Necesitamos dar un pequeño paso más para relativizarla, para hacerla más relativista. Muy bien. El laplaciano equivale a las dobles derivadas parciales de las coordenadas, como veis aquí, doble derivada de x cuadrado más la doble derivada parcial de dx de y al cuadrado más la doble derivada parcial con respecto a la coordenada z al cuadrado, y todo esto actuando sobre el tensor métrico. Este es el laplaciano y lo derivamos en la lección 6, como os he hablado anteriormente, pero como veis, este laplaciano es un laplaciano que está dividido en 3 dimensiones, por lo tanto no es realmente relativista. Necesitamos añadir la cuarta dimensión, la cuarta coordenada a este laplaciano para acercarnos un poquito más a las ecuaciones finales de campo de Einstein. Muy bien, pues entonces eliminamos ese laplaciano y lo que vamos a hacer es, a partir de estas coordenadas cartesianas, vamos a incluir la cuarta coordenada temporal que, como ya habéis visto hasta la saciedad en el curso de relatividad especial, que yo os animo a verlo, a visualizarlo antes de comenzar con el curso de relatividad general, os voy a dejar una lección al final de esta presentación. Entonces lo que tenemos son, aparte de los 3 ejes, los pinto así porque soy incapaz de hacerlo en 4 dimensiones, el eje de las X, el eje de la Y y el eje de la Z, que son ortogonales entre ellos, hay que añadir otro eje de la coordenada CT, dado que esta cuarta coordenada es imprescindible en relatividad, ¿vale? En relatividad especial y en relatividad general. Por lo tanto, necesitamos incluirla en esa primera ecuación de campo de Einstein. Tenemos que modificar ese laplaciano que solo consideraba las 3 dimensiones espaciales. Necesitamos meter la dimensión temporal. ¿Vale? Si tenemos aquí nuestro laplaciano en 3 dimensiones y queremos incorporar una cuarta dimensión, simplemente lo que tenemos que hacer es incorporar otras dobles derivadas parciales, pero esta vez con respecto a la cuarta dimensión, a la cuarta coordenada, a CT. Y para ello lo que hacemos es incorporarla, pero le ponemos un signo negativo, porque como sabéis, en relatividad tenemos el espacio, es un espacio hiperbólico con una firma lorentziana menos, más, más, más. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os emplazo a ver el curso de relatividad especial, donde se explica bastante bien. Por lo tanto, el laplaciano relativista contiene aquí un signo negativo y 3 signos positivos, aunque os tengo que decir que la mayor parte de los físicos utilizan la firma lorentziana más, menos, menos y menos.
pero a mí me gusta más esta porque solo tiene un signo menos y no me gustan ver muchos menos en las ecuaciones, pero es irrelevante. La cuestión es que es una doble derivada parcial con respecto a esta coordenada ct, y como es una doble derivada parcial, pues es un c cuadrado t cuadrado. Y aquí podemos hacer una cosa. Aquí podemos sacar el c cuadrado fuera porque es una constante y ahora tenemos aquí una versión muy bonita relativista del laplaciano relativista, ¿de acuerdo? Muy bonita. Y esto lo que se suele representar, como el laplaciano es así un triángulo hacia abajo con un cuadrado elevado al cuadrado, este tipo de operador de este laplaciano relativista se suele representar con un cuadradito. Cuando veáis un cuadradito en las ecuaciones de relatividad, normalmente se refiere a un laplaciano relativista que se denomina operador de D'Alembert. ¿De acuerdo? Este operador. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es reemplazar el laplaciano en 3 dimensiones por el laplaciano en 4 dimensiones dentro de esa ecuación primigenia de campo de Einstein. Así que vamos a dar un salto a la piscina, como decimos en España, y vamos a proponer que si esta era una ecuación que funciona en el límite newtoniano, como ya hemos visto en lecciones anteriores, aunque no es covariante, eso no nos importa en estos momentos, entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues si esto de aquí es el laplaciano en 3 dimensiones, yo creo que es lógico que podríamos sustituir este laplaciano por un laplaciano relativista y probar esta expresión, pero incorporando dentro de estas dobles derivadas, incorporando estas dobles derivadas, esa derivación en la coordenada temporal. Y lo que hacemos es sustituir el laplaciano por nuestro operador de laplaciano relativista, el operador D'Alembert. Aquí está, actuando sobre nuestro tensor métrico. Y obtenemos pues esta ecuación de aquí. Y yo creo que nos merece la pena desarrollar el operador y ver cómo tenemos las dobles derivadas parciales del tensor métrico de esta manera, ¿de acuerdo? Una derivación con respecto al tiempo, eje X, eje Y y eje Z igual a un número. Y fijaos en esta estructura, porque es muy parecida a una ecuación de ondas electromagnética, donde aquí tendríamos la densidad de carga. ¿Vale? Es una ecuación de ondas. Al incorporar la dependencia en el tiempo, esta ecuación se transforma en una ecuación de ondas. ¿De acuerdo? La ecuación de ondas que hemos visto anteriormente tenía una densidad de carga y si resolviéramos una ecuación de ese estilo obtendríamos las ecuaciones que gobiernan la formación de las ondas. Sin embargo, si resolvemos una ecuación de este estilo en ausencia de carga, en ausencia en nuestro caso de materia, lo que obtendremos son las ecuaciones que gobiernan el movimiento de las ondas, de unas ondas en el espacio-tiempo, unas ondas del tensor métrico en el vacío. Esto nos indica cómo se transmite los cambios en el tensor métrico provocados por la gravitación en el vacío. ¿Vale? Y fijaos aquí, en las ecuaciones de onda, cuando veáis un término de velocidad aquí dividiendo en el término del tiempo, este de aquí equivale a la velocidad de traslación de la onda. Por lo tanto, lo que podemos decir es que con esta ecuación que obtenemos aquí es una ecuación de ondas gravitatorias que se desplazan a la velocidad de la luz. Y eso es un concepto que estamos introduciendo que es radicalmente diferente al concepto de gravitación newtoniana.
Entonces, la cuestión es, ¿la gravitación se propaga como una onda? Pues bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, aquí el Sol y aquí la Tierra. Y si, por ejemplo, utilizáramos las ecuaciones de Newton y de repente el Sol disminuyera su masa a la mitad, si aplicáramos las ecuaciones de Newton, el cambio en la fuerza gravitatoria ejercido sobre la Tierra, debido a la gravitación del Sol, sería instantáneo. ¿Vale? Reducimos la masa solar y de repente, simultáneamente, de una manera instantánea, reduciríamos también la fuerza de gravitación sobre la Tierra. Eso con las ecuaciones de Newton. Pero al incorporar la dependencia con la coordenada temporal en esas ecuaciones primigenias de campo de Einstein, la cosa cambia. ¿Y cómo cambia? Pues imaginémonos que tenemos al Sol aquí, que ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. Y lo que vamos a hacer es perturbar la masa del Sol. No voy a decir cómo, simplemente vamos a hacer que cambie la masa del Sol. ¿De acuerdo? Entonces la masa del Sol cambia. Y al cambiar la masa del Sol, eso implica que el campo gravitatorio alrededor del Sol pues también cambia. Hay una perturbación de la gravitación, ¿de acuerdo? La gravitación cambia. Si no lo veis bien con la estructura del espacio-tiempo, podéis imaginaros la energía potencial. Pero lo importante es que esas perturbaciones gravitatorias, en este caso en la métrica, en el tensor métrico de este espacio-tiempo, no llega de manera instantánea a la Tierra, sino que se transmite siguiendo esa ecuación de ondas gravitatoria que os he enseñado anteriormente a la velocidad de la luz. Es decir, si esto sucediera en el Sol, que se contrae y se expande de esta manera, lanzando una perturbación gravitatoria, en la Tierra pasarían 8 minutos antes de que nos diéramos cuenta de que algo raro estaba pasando en el Sol. ¿Por qué? Porque esa perturbación es la que se mueve en el espacio. No es que se mueva en el espacio, es la propia estructura del espacio-tiempo la que está cambiando con respecto a las coordenadas y al tiempo. Y se traslada esa perturbación como si fuera una onda. Y sigue esta ecuación, pero no sigue exactamente esta ecuación, porque este es el tensor métrico del espacio en general, y lo que se transmite como una onda, lo que estamos viendo aquí así, es una perturbación sobre el tensor el tensor métrico. No es el tensor métrico en sí, sino una perturbación del tensor métrico que se desplaza como una onda. Quizás no lo veáis muy claro aquí, en este ejemplo. Para ello necesitaríamos derivar estas ecuaciones formalmente a partir de las ecuaciones de campo de Einstein, dado que hay que aplicar unas ciertas simplificaciones para poder obtener la ecuación de ondas que os estoy enseñando aquí. Pero lo importante es que esta perturbación normalmente se denomina como una H mu nu, que es básicamente una perturbación, un pequeño tensor métrico, va cambiando y se va desplazando por las coordenadas x, y, z a lo largo del tiempo con una velocidad de la luz y en forma de onda. Y eso nos describe el movimiento de esa perturbación aquí en el vacío, en ausencia de carga, en ausencia de masa. Para la generación de esta perturbación necesitaríamos resolver esa ecuación de ondas aquí en el Sol que estamos perturbando en presencia de masas. Pero eso no lo vamos a hacer en estos momentos. La ecuación de ondas se suele representar también de esta manera con una notación tensorial de Einstein con derivadas parciales en las coordenadas alfa, como veis aquí, donde tenemos un índice contravariante que se contrae con un índice covariante de tal manera que tenemos la doble derivada en la coordenada tiempo si esto es 0, más la doble derivada en la coordenada 1 si los dos índices son 1, más la doble derivada en la coordenada 2. Bueno, de esto ya hemos hablado hasta la saciedad en
en otras lecciones. Y normalmente cuando utilizamos esta notación también queremos indicar que esto de aquí son unas derivadas, es un laplaciano relativista y por lo tanto la coordenada temporal que hay aquí incorpora la velocidad de la luz, ¿vale? Y el signo negativo. Esta es otra manera que veréis de representar la misma ecuación de ondas de manera muy simplificada con esas dobles derivadas relativistas en cada una de las coordenadas. Y esta ecuación representa, es lo que se conoce como la relatividad general linearizada o relatividad general lineal, porque las ecuaciones de campo de Einstein, que sí que son covariantes, son realmente complicadas y difíciles de resolver y no cumplen criterios de linealidad como las ecuaciones de la física cuántica. Sin embargo, esta forma que tenemos aquí de resolverlas es mucho más sencilla y además hemos averiguado algo que es fundamental en la gravitación, que las perturbaciones gravitatorias se trasladan en el espacio-tiempo, las perturbaciones, se trasladan en el espacio-tiempo como si fueran una onda. Y siguiendo las teorías de campos, a todo campo, en este caso un campo gravitatorio ondulatorio, podemos asignarle una partícula, normalmente un bosón, sin masa, y en este caso pues sería un gravitón. Así que podemos realmente solucionar esta ecuación de ondas. Aquí os he puesto un ejemplo muy bonito de lo que implica una perturbación. Como habéis visto anteriormente, lo que he hecho ha sido artificialmente cambiar la masa del Sol, pero normalmente esas perturbaciones vienen dadas pues, por estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra o colisiones de agujeros negros que, como veremos en las diapositivas siguientes, son capaces de generar estas perturbaciones gravitatorias del propio espacio-tiempo que se trasladan a la velocidad de la luz. Y la solución de estas perturbaciones, esta es una solución general, es una solución como es una onda, pues podemos proponer una solución general con unos coeficientes que, como veis, tienen dos índices, es decir, es una colección de soluciones que tiene un coeficiente que tiene dos índices multiplicado a e elevado a i, al número irracional i, por un número de onda multiplicando a un vector de posición. Esto lo he puesto en notación tensorial de Einstein, donde alfa va de 0 a 3, siendo 0 el componente tiempo, 1 el componente x, 2 el componente y y 3 el componente z. Esto es una ecuación de ondas en tres dimensiones normal y corriente. Esto lo podemos poner mejor aquí, lo he reducido a una dimensión, esto posiblemente lo reconozcáis un poquito mejor, donde el componente temporal, ese k sub 0, sería la velocidad, la velocidad angular, digamos la frecuencia de la onda multiplicado por el tiempo, que es x0, por lo tanto esto sería k0 x0 más, en este caso sería el número de onda en el eje x, k1 multiplicando a x, y aquí pues no he puesto el ky multiplicando a y, etcétera, etcétera. Esto de aquí es una ecuación de ondas normal y corriente. En la expresión anterior simplemente lo he puesto en notación tensorial de Einstein porque es mucho más resumido, ¿no? Pero quizás de esta manera pues lo podáis ver. Este es el componente que cambia con el tiempo y este es el componente que cambia con las coordenadas. Y lo que es importante es, bueno, si queréis saber por qué esto es una ecuación de ondas, os remito al curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal, a la lección 23, donde hablamos de la ecuación de Euler y relatividad, donde demostramos que cualquier tipo de onda se puede expresar con expresiones exponenciales de este estilo. Y aquí lo importante es que este coeficiente de aquí nos va a dar información tanto sobre la polarización de las ondas gravitatorias como su fase, ¿no? Y su amplitud. Y fijaos, en una ecuación de ondas electrostáticas pues no tenemos dos índices, pero las ondas gravitatorias van a ser algo diferentes a las ondas eléctricas, electromagnéticas o a otro tipo de ondas porque son ondas
del espacio que tienen dos índices. Por lo tanto, vamos a ver estados de polarización que no detectamos en, por ejemplo, ondas electromagnéticas como la luz. Pero esta es la solución general. Ya hablaremos con más detalle cuando hablemos sobre las ondas gravitatorias en detalle, quizás en otro curso de relatividad general avanzada. Otra de las cuestiones es cómo se generan las ondas gravitatorias. Si habéis visto la presentación, no caigáis en el error de pensar de que, por ejemplo, si nosotros estamos entre el Sol y la Tierra, podemos detectar esa fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra como una onda. No, no detectaríamos nada. Solo una perturbación en el espacio-tiempo es lo que se transmite como si fuera una onda. Una perturbación. Sobre todo una perturbación donde se rompe la simetría esférica o una simetría pseudoesférica. Pongamos, por ejemplo, pues dos enanas blancas muy masivas o dos estrellas de neutrones que están aquí, muy cerquita. Y fijaos, están una al lado de la otra. ¿Vale? Esto de aquí forma un dipolo gravitatorio. ¿Por qué? Porque tenemos dos masas muy concentradas, separadas una pequeña distancia y por lo tanto podríamos sustituirla como una especie de dipolo. En vez de ser un imán donde tenemos un polo positivo y un polo negativo, tendríamos dos polos de atracción gravitatoria. Pero ya no es una esfera. Ya el campo gravitatorio que nos forma este dipolo no es exactamente esférico, sobre todo cuando estamos muy cerca de las masas que nos forman el campo gravitatorio. Pongamos, por ejemplo, pues la Tierra, que está relativamente cerca a este dipolo gravitatorio. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si estuviera muy lejos, no notaríamos una diferencia con respecto al sistema newtoniano. Podríamos considerar una masa puntual con la mezcla de las dos masas y utilizar las ecuaciones de Newton simplemente con la distancia al centro entre los centros de masa. Pero al estar muy cerca, aquí la Tierra recibe una atracción gravitatoria mucho más potente en este extremo del dipolo que de este otro extremo, de tal manera que no podemos considerar que esta Tierra esté en un campo gravitatorio con simetría esférica y quizás su movimiento pues se desvíe del predicho por la teoría newtoniana, que ese es el caso. Esto, la verdad que también se utiliza mucho en las aproximaciones post-newtonianas a la gravitación y básicamente es una manera muy sencilla de entenderlo. Pues si tenemos aquí la ecuación de la fuerza newtoniana normal y corriente, pues tendríamos que la fuerza frente a la cual la fuerza total ejercida sobre la Tierra de este dipolo, pues tendría un componente principal mayoritario donde podríamos considerar la mezcla de las dos masas, con una m grande, como si estuviera en el centro de masas y separada por una distancia al cuadrado, ¿no? Este es el componente principal que se aproxima a nuestra ecuación newtoniana normal. Pero después aquí aparecen otros componentes que ya dependen de r al cubo, r al 4, a la cuarta potencia, incluso podríamos extenderlos a potencias más altas del radio, donde introducen, pueden ser más o menos, donde introducen pequeñas modificaciones a nuestro término general debido a la forma específica que tiene nuestro objeto que está generando el campo gravitatorio, porque puede tener forma de dipolo y entonces entraría a jugar parte también este pequeño término si estamos cerca del dipolo, o puede ser un tripolo o un cuadrupolo. Entonces podemos introducir diferentes términos a la fuerza gravitatoria y esto también lo podemos hacer en relatividad general, que se llaman momentos multipolo. Se llaman los momentos multipolo. Pues muy bien, vamos a ir con un poquito más de detalle al ejemplo que hemos puesto antes. Imaginémonos que tenemos las enanas blancas que están girando una con respecto a la otra y aparte de ser un dipolo, debido al movimiento, al momento que tiene este dipolo que está girando, nos va perturbando
el espacio-tiempo o la energía potencial gravitatoria, si lo queréis ver de esta manera, de una manera bastante complicada, de tal manera que esta perturbación hace que se pierda esa simetría esférica que podríamos considerar al espacio-tiempo si simplificáramos estas dos masas como la suma de las dos masas, como una masa puntual en el centro de masas. ¿Veis? Estas desviaciones de la simetría, estos movimientos de estos astros, es lo que hacen que el espacio-tiempo, que lo represento aquí como estas líneas de potencial que observamos aquí, pues se perturben. Y estas perturbaciones debidas a estas desviaciones son las que se propagan como ondas gravitatorias hacia afuera, como veis, a la velocidad de la luz. Esa es la manera en la que se generan las ondas gravitatorias que detectamos. Estas perturbaciones se desplazan siguiendo una ecuación de este estilo, una ecuación de ondas, y va a tener pues su frecuencia, va a tener su número de onda, va a tener su polarización. Y básicamente estas ondas gravitacionales son debidas a una pérdida de simetría, pero también lo que sucede es que estas ondas que nosotros vemos aquí, debido a que se generan y se mueven a la velocidad de la luz, también llevan asociada una energía, ¿vale? Y esa energía viene normalmente, como vosotros sabéis, por la frecuencia de la onda, en este caso de la onda gravitatoria. Y como tenemos que aplicar las leyes de conservación de la energía, si hay energía que se está escapando en forma de onda gravitatoria, esa energía proviene del sistema en este caso, de las dos enanas blancas o de las dos estrellas de neutrones que están girando, de tal manera que estas estrellas lo que van haciendo, van perdiendo ese momento, el momento angular y momento lineal, se van acercando poco a poco y acabarán colisionando debido a esa pérdida de energía en forma de ondas gravitacionales. Y en el momento en el que colisionen, la energía de colisión y la rotura de la simetría durante la colisión es lo que va a generar una liberación de ondas gravitatorias de mucha energía, de tal manera que después nosotros podemos detectarlas desde la Tierra. Así que lo que vamos a hacer, vamos a escuchar ahora a qué suenan las ondas gravitatorias. No son sonido, evidentemente, pero cuando se detectaron con el LIGO, se tradujeron, digamos, al equivalente sonoro para que podamos escucharlas. Entonces lo que vais a oír es el ruido de fondo del espacio-tiempo, digamos, detectado por LIGO, y después oiréis como unos bips de diferentes frecuencias que están asociados a un evento de colisión y fusión de dos agujeros negros supermasivos. Vamos a escucharlo. Hemos oído los dos pulsos gravitatorios anteriores a una frecuencia, digamos, parecida a la real, pero sonora, y después la hemos puesto, donde la hemos amplificado un poquito, le hemos subido un poquito el pitch, lo que se dice, para que las podamos oír mejor. Y esos blips que vosotros estáis escuchando ahí es el momento en el cual los dos agujeros negros han colisionado, han perdido toda esa simetría, digamos, pseudoesférica que tenían, y es en ese momento donde se han liberado las ondas gravitacionales por esa pérdida de simetría durante la colisión y que han sido lo suficientemente energéticas como para perturbar el espacio-tiempo y que podamos detectarlo nosotros. De todos modos, la longitud de onda de estas ondas es muy pequeñita. Conclusiones. Bueno, de una manera muy simple, de las más simples que vais a ver por ahí, hemos formulado la relatividad general lineal sin necesidad de haber derivado las ecuaciones
de campo en su versión final de Einstein, que es a lo que nos vamos a dedicar en las lecciones posteriores. Hemos averiguado que al aplicar la relatividad, la gravitación viaja a la velocidad de la luz. Es decir, si nosotros de repente ponemos una masa del vacío y de repente ponemos un planeta en el medio del espacio, ese planeta va a modificar el espacio-tiempo a la velocidad de la luz hasta establecer un campo gravitatorio estable. Estable siempre y cuando pues, conserve cierta simetría ese planeta. Estas ecuaciones son realmente una aproximación. Es una aproximación que nos permite resolver ciertos aspectos experimentales, sobre todo de la dinámica de colisión de agujeros negros por emisión de ondas gravitatorias. Y bueno, pues como penalización, pues perdemos la covarianza. Como veis, la ecuación original de Einstein, de la que hemos partido, pues no era covariante. Si partiéramos de las ecuaciones de campo maduras de Einstein, tendríamos que hacer unas aproximaciones que hace que se pierda la covarianza. Es decir, no estamos utilizando derivadas covariantes como hemos visto en las lecciones anteriores, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada porque establecemos un sistema de coordenadas determinado, sabemos que perdemos esa covarianza, pero eso no impide que podamos resolver estas ecuaciones. Y bueno, pues realmente la derivación formal se hace a partir de las ecuaciones de campo, pero esto lo vamos a incluir en un curso de relatividad general avanzado, donde trataremos estos temas y otros temas. Pues muchas gracias por vuestra atención, os animo a suscribiros a mi canal y os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein y otro enlace aquí a la lección de cómo derivamos esa ecuación original de campo de Einstein. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.